¿Alguna vez has amanecido con la encía sangrando o has dejado la almohada con sangre? ¿Te sucede a menudo? ¿Qué tan frecuente? Quiero hacerles una invitación también para que vean algunos temas que están relacionados. Hemos hablado acerca de qué es un periodoncista, cuál es la función, y de las enfermedades del periodonto o del tejido de soporte de los dientes, temas relacionados como la retracción de las encías, que es cuando hay una recesión, así como también enfermedad de las encías, que es enfermedad gingival, enfermedad periodontal, signos y síntomas. Entonces yo los invito a que hagan una búsqueda a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a presentar a nuestro invitado, él es el doctor Raúl Arturo Castro Reyes, al que me da mucho gusto tener aquí en el programa. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal, doctor? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todos los que ven este programa de Odontología para Todos. Es para mí motivo de alegría estar nuevamente aquí y agradecerte la invitación. La pregunta obligada, ¿es normal que las personas sangren? Y primero y antes, ¿qué es un sangrado de encía? Mira, el sangrado gingival es un problema común, es un problema que aproximadamente un 50% de la población, según estudios en Estados Unidos, lo pueden presentar la mayoría de la población mayor de 30 años. Esto sí, también es algo importante. Que se puede presentar en todas las edades, pero sí tiene más prevalencia después de cierta edad. El sangrado gingival es básicamente esa hemorragia que surge entre la encía y el diente. Hay un espacio anatómico que conocemos como surco gingival, es un espacio así determinado técnicamente como surco gingival, el cual cuando está inflamado, al más mínimo estímulo o a cualquier estímulo, hasta el cepillado, sin tener que ser tan específicos, puede provocar sangrado en la encía. Entonces mucha gente, esto es el sangrado, hemorragia del surco gingival ante un estímulo. O también puede ser espontáneo, pero generalmente los pacientes lo van a tener como producto de un estímulo, como bien dices, al cepillado dental, a la masticación. Hay pacientes que después de morder una manzana observan en la manzana sangre, o como en un principio del programa mencionabas, la almohada aparece con sangrado, aunque aquí ya podría ser origen de una cuestión más grave como un absceso periodontal. Pero sí, el sangrado gingival sí responde, o es más preciso, ante un estímulo como el cepillado o la masticación. ¿Qué nos indica este sangrado? O sea, vamos a ver, todas las personas que nos están viendo, que nos hacen el favor de vernos, pues dicen, bueno, es que me sangra la encía. ¿Qué mensaje les queremos dar aquí a las personas que nos están viendo? Exactamente, mucha gente se justifica comentando que se cepilla muy fuerte la encía y que por eso tiene el sangrado, ¿no? Pero esto no es cierto. Esto sí hay que aclararlo de manera contundente, pues para que la gente no caiga en esta confusión o en esta creencia de que porque usas un cepillo muy duro y tienes una técnica muy abrasiva o muy dura, te va a sangrar la encía. No, para que la encía sangre tiene que estar inflamada. Había antes por ahí en las redes sociales un meme de dentistas que era sobre esto y decía, ¿a poco cuando tú te lavas las manos, aunque uses una fibra muy dura, un jabón muy abrasivo, al enjuagarte hay sangre? No. Es lo mismo con la encía. Cuando tú te cepillas con una pasta comercial, con un cepillo comercial aceptado, lo que es normal, pues tampoco va a haber sangre. Tiene que haber sangre cuando hay inflamación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos indica el sangrado gingival? Que hay una inflamación de la encía. Y de hecho, el sangrado gingival es uno de los primeros síntomas o signos, más preciso, de gingivitis, ¿sí? Entonces a esto queremos llegar. El sangrado gingival y el exudado del surco crevicular son los primeros signos que se observan durante un proceso que conocemos como gingivitis. Y yo creo que es importante en este punto aclarar qué es la gingivitis y definirla como un término que la mayoría de la población debería de conocer. Así como conocemos que es una conjuntivitis, como conocemos que es una faringitis, una endocarditis, etc. Una amigdalitis, todo esto, que sean de término común, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante definir qué es la gingivitis y que el sangrado gingival para nada es normal
¿sí? Tiene que haber una inflamación, y no nada más una inflamación, sino dentro de la patogenia de la enfermedad periodontal, una ulceración del epitelio del surco gingival, para que esta inflamación pueda exudar o pueda supurar en forma de sangrado o de hemorragia gingival, y bueno, esto avanzar a otros estados de la enfermedad. Incluso puede haber primero, antes, sangrado gingival, que cambios en la forma, textura y color de la encía. O sea, es el primer signo que tenemos de la gingivitis. Bueno, ¿y cómo podemos hacer un diagnóstico cómo haces tú o realizas este diagnóstico? Claro, este diagnóstico es un parámetro clínico muy útil para los periodoncistas o para los dentistas en general, porque es fácil de medir. Es fácil de medir y realmente es un indicativo sobre actividad de la enfermedad periodontal o progresión de la enfermedad periodontal. No es un determinante de qué tanto o qué tan predecible sea la pérdida de encía o la pérdida de inserción o el progreso de la enfermedad, pero en ausencia de sangrado gingival es un buen indicador de que no hay actividad de enfermedad gingival, y su ausencia es muy determinante de que estamos sanos de la encía, ¿sí? Tanto en estado gingival, porque bueno, la gingivitis es una enfermedad que progresa a periodontitis, y también en la periodontitis se da el sangrado gingival, el sangrado de la bolsa. Ahí ya estamos hablando de otro parámetro clínico en el que no vamos a andar mucho, pero sí se presenta en ambos, ¿sí? Entonces, para determinar, nosotros hacemos un sondeo de la encía mediante un instrumento que conocemos como sonda periodontal. El video nos muestra donde hay sangrado y donde no hay sangrado, ¿sí? Y es importante con este video también demostrar o aclarar, comentar que la enfermedad gingival es una enfermedad por sitios, ¿sí? Es decir, se le da al paciente un diagnóstico general de gingivitis, pero no es en toda su boca que tiene gingivitis probablemente. Puede ser que sí la tenga en toda su boca, cuando ya tenemos una enfermedad establecida, una gingivitis crónica, pero también puede iniciar por sitios, inclusive en un diente puede haber sitios sanos y sitios enfermos. ¿A qué obedece esto? Pues a la técnica de cepillado prácticamente. No hemos mencionado esto, que es de suma importancia, determinar que la gingivitis o el sangrado gingival es provocado por la placa dentobacteriana, por las bacterias. Pueden haber muchos los restos alimenticios que uno no se retira correctamente. No los restos alimenticios. Los restos alimenticios son el sustrato para las bacterias, exactamente, pero no, es exactamente lo que produce esto son los complejos bacterianos que se acumulan en el cuello del diente en cercanía al margen gingival, y que estos en un periodo de acúmulo de 2 a 4 días empiezan a tener efecto. Y tú vas a comentarme, es increíble porque ciertos pacientes que comentan que se cepillan todos los días presentan gingivitis. Estamos hablando cómo se va desarrollando desde que es el sangrado gingival, y bueno, pues estábamos platicando precisamente qué es lo que lo causa, cómo es que se va como comenzando para que a través de este surco que nos platica el doctor, que empieza a sangrar ante estímulos, y que bueno, pues obviamente esto no es normal y que tampoco no es a consecuencia de un cepillado agresivo o con un cepillo, o sea que no es el pretexto decir me cepillé muy fuerte, eso es a base de la inflamación. Al hablar de gingivitis vamos a hablar de inflamación. Sí, ahorita el tema de inflamación es muy importante. Ahorita con la pandemia todos tenemos que estar informados de lo que es la inflamación y cómo reacciona diferentes organismos de diferente manera ante un antígeno, ¿no? Entonces, la inflamación es lo que sucede en la encía, y eso es lo que le da el término itis, inflamación, gingivitis. Y te comentaba, ¿cómo es posible que si me lavo todos los dientes
tenga sangrado gingival por inflamación por bacterias, y todos los días tengo higiene. Bueno, cuando se establece la patogénesis de la enfermedad periodontal, que define las etapas por las que va sucediendo el progreso de la enfermedad periodontal, se define estado de encía clínicamente sano, gingivitis inicial, gingivitis establecida, a progresar a una gingivitis crónica o una periodontitis, o ya una periodontitis. Cuando se define esto, se define en base a varios parámetros, entre ellos las bacterias, los cambios clínicos, los cambios histológicos y inmunohistoquímicos, pero en cuanto a las bacterias sí requiere cierto cúmulo de placa, y esto sucede en días. O sea, en 24 horas, si tú te dejas de cepillar los dientes, no sucede ningún cambio clínico. Tal vez sí histológico, pero no clínico. Necesitas, después de 48 horas, de cúmulo de placa para desarrollar cambios clínicos que generen inflamación, histológicos que van a hacer inflamación, y después de 4 días ulceración de esa inflamación que produce el sangrado gingival. Entonces, comentan los pacientes: doctor, yo no paso un día sin cepillarme los dientes porque tengo gingivitis. Bueno, el cepillado dental es una situación muy habitual, y como todo hábito lo hacemos siempre igual, de la misma manera, con los mismos instrumentos, inclusive de la misma manera deficiente. Es como si tú acostumbras bañarte, hay gente que nunca se talla la espalda porque no alcanza, hay gente que se dedica más a su cara, etcétera. No, hay sitios que le das énfasis. Sí, que tienes más facilidad, y eso sucede también en el cepillado dental. Y conozco personas que, por ejemplo, dicen, bueno, yo me baño todos los días, pero no me lavo el pelo todos los días. Exactamente. Porque no me gusta, que siento que se me reseca el cuero cabelludo. Son situaciones habituales. Sí. Y el cepillado también. Entonces, dependiendo de la destreza que tengamos para el cepillado, hay sitios o hay dientes que no cepillamos nunca, pero nunca. O sea, si tú te cepillas 3 veces al día, hay una parte de tu boca que tu cepillo nunca toca, y tú no lo sabes hasta que alguien te examina, hasta que vas al dentista y te hace un examen de control de placa, de control personal de placa mediante el cepillado, y te hace una tinción reveladora de placa, te toma un índice de placa dentobacteriana y te dice: mira, exactamente en estos dientes nunca estás pasando tu cepillo. Y eso sucede todo el tiempo. Entonces, hay que inculcar en el paciente que el cepillado debe ser el cepillado de todos los dientes por todas sus caras, para prevenir la aparición de la inflamación gingival. ¿Cuáles son los otros factores, además del cepillado, que pueden predisponer a que nosotros tengamos un sangrado? Porque no nada más es el cepillado. Hay veces en que tenemos que hacer más énfasis en el cepillado cuando sabemos que tenemos alguna condición. Entonces, claro, quisiera que nos explicaras tú cuáles son los factores que pueden predisponer a que nos sangre la encía. Sí, como estamos hablando de inflamación, vamos a hablar de otros factores que intervienen en la inflamación. Primero que nada, quisiera hablar cuáles factores son retentivos de placa. O sea, no nada más es tu mala técnica de cepillado, sino también puede haber factores que puedan producir un mal cepillado. Como vemos en esta imagen, tenemos aparatos de ortodoncia. La aparatología en ortodoncia va a ser más difícil la adecuada técnica de cepillado por parte del paciente. Prótesis desbordantes. La fotografía de en medio tiene pues un desajuste de todas sus prótesis y de todas sus coronas, y esto también, los bordes marginales de las prótesis van a acumular o van a favorecer cuando bacterias. Están muy gruesos. Sí, cuando están mal ajustados en sí. Claro. Abajo tenemos malposición dental. La malposición dental también va a favorecer un mal cepillado, y también podemos observar la deficiencia de encía queratinizada o mucosa masticatoria, que es la encía que está especializada para la masticación. Cuando esto sucede, cuando no tenemos encía y tenemos pura mucosa de revestimiento, el paciente siente desconfort al cepillado y realiza un mal cepillado. Esto es en cuanto a factores relacionados a la dificultad en cuanto al control de placa dentobacteriana, pero sí, no nada más existe el cepillado se tiene que extremar más. Por ejemplo, yo como ortodoncista te puedo decir, incluso hay unos brackets que retienen más la placa dentobacteriana que otros, y depende del tamaño, del alto, del relieve, si están muy profundos o no, si están muy gruesos.
y bueno, obviamente las prótesis, los puentes, los trabajos fijos, pues tienen que estar muy bien adaptados, incluso el grosor, el tamaño y todo. Y requieren instrucción especializada de limpieza. O sea, claro, y hay cepillos especiales para áreas difíciles de acceso, sí. ¿verdad? Pero te digo, estamos hablando de inflamación. Entonces no nada más intervienen las bacterias, sino también cómo reacciona el cuerpo. No todos los organismos tienen el mismo sistema inmune. De hecho, esto es determinante para si una gingivitis se queda como una gingivitis crónica por meses o años, o precede o avanza una periodontitis. Y bueno, en base a esto que estás comentando, yo me imagino, y bueno, quiero que le expliques a las personas qué factores sistémicos o generales puede tener una persona que pueda hacer que además sea más susceptible al sangrado. Sí, esto es bien interesante. De hecho, el sangrado gingival en un paciente puede tener periodos de exacerbación y periodos de remisión. Y todos nos preguntamos por qué, si la placa entobacteriana está ahí, si es un paciente que no ha corregido su control personal de placa. Estos periodos de remisión y exacerbación obedecen a cambios en el sistema inmune, evidentemente, ¿no? Entonces, hay enfermedades que alteran la respuesta inmune. Por ejemplo, un paciente con diabetes va a tener menos calidad en la vida del fibroblasto, por ejemplo, o en la calidad de la colágena que produce el fibroblasto. Va a tener deficiencia en la actividad de los glóbulos blancos, de los leucocitos o de los leucocitos polimorfonucleares, que son los que son la primera línea de defensa ante una bacteria, ante una infección bacteriana. Dejando claro la higiene, quisiera hablar sobre un detalle muy importante en estos tiempos, el estrés. Sí, ahorita el estrés lo tenemos por los medios de comunicación, por las redes sociales, vemos muchísima infodemia, estamos en un estado de pandemia que nos tiene en constante alerta, y esto puede inducir sangrado gingival también, ¿Por qué? ¿Qué sucede con el estrés? El estrés, la depresión, desviaciones psicopáticas, eventos negativos que impactan en la vida, todo esto altera algo muy interesante que es el hipocampo, y hace el eje del hipocampo pituitario suprarrenal. Activa las glándulas suprarrenales y segregas cortisol. Se han encontrado altos niveles de cortisol en sangre y en orina, y el cortisol es un agente proinflamatorio, ¿sí? Entonces el cortisol tarda más en degradarse que, por ejemplo, la adrenalina, que también se segrega cuando estamos tensos y estresados. El exceso de cortisol en los pacientes con una actividad de trabajo extenuante, con el estrés de la pandemia, con situaciones económicas, con todo esto, que aparte tiene el hábito del tabaquismo, duerme mal, que tiene situaciones que baja las defensas. Exactamente. Todos hemos escuchado que cuando se te bajan las defensas eres más susceptible a una gripa, que cuando los pacientes presentan aftas, es por la baja de defensas. Sí, pero ¿cómo le explicas tú al paciente que la baja de defensa se presenta bajo el estrés? Pues porque hay agentes que son hormonas segregadas por las glándulas suprarrenales que van a producir una disminución de la función leucocitaria, van a producir una mayor vasodilatación. Aquí tenemos un granuloma piógeno. Se nos olvidaba hablar sobre, por ejemplo, alteraciones sistémicas como alteraciones hormonales. Aquí esta paciente tiene una alteración, las hormonas, la progesterona y el estrógeno son agentes proinflamatorios que producen agrandamiento de la encía y sangrado gingival. Estamos por terminar el programa. Yo creo que vamos a darle gracias al público por vernos y hacerles una invitación para que nos vea aquí en el canal. Bueno, pues los esperamos en una emisión más de Odontología para Todos.